Bueno, pues una felicitación anticipada a todos nuestros adultos mayores que viven en la Ciudad de México, porque este domingo se conmemorará el Día del Abuelo, el Día del Adulto Mayor, y para hablar al respecto se encuentra con nosotros el licenciado Rigoberto Ávila Ordóñez, quien es director general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Gracias, licenciado, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Y pues efectivamente tiene que ver esta celebración con visibilizar a las personas mayores y sobre todo hacer evidente la importancia de desarrollar lo que sería un sistema integral de atención para las personas mayores. Aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema integral de atención para las personas mayores, empezando por lo que sería el punto de la pensión alimentaria para las personas mayores de 68 años. ¿Mensualmente cuánto reciben? Mensualmente reciben 1,075.20 pesos y estas se forman parte, es el instrumento principal de integración de un sistema de leyes y de apoyos que se dan, que tienen que ver con servicios de tipo médico, geriátrico, a las personas mayores en su domicilio, también apoyo gerontológico, que tiene que ver con la búsqueda de lo que es un proceso de envejecimiento activo. Es muy importante, y ya lo veíamos ahorita en lo que nos antecedió, el envejecimiento activo, y es muy importante físico, pero no solamente físico, sino también de carácter psicológico, de tipo de integración social, tanto en la familia como en la sociedad, que sean personas integradas al máximo de sus posibilidades, que puedan ser productivas. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando en la ciudad un proceso de envejecimiento acelerado. Claro, las cifras son impresionantes. Ahorita tenemos 1.2 millones de adultos mayores, pero ¿qué será para 2030, licenciado? Bueno, hacia 2030 esto apunta hacia 1.700.000 personas mayores. Entonces, esto tiene que ver con que como sociedad, junto con las políticas públicas que desarrollamos, como sociedad estemos en posibilidades de generar todas las acciones que son, así como se comentaba, lo que es el acudir a los centros de integración y de desarrollo de los adultos mayores, que sean puntos de encuentro, puntos donde van a acudir, van a generarse redes de apoyo, redes solidarias entre las mismas personas mayores. También tenemos el sistema de lo que sería el turismo social, que son turismo dentro de nuestra ciudad, que son 2 veces al mes, la posibilidad de desarrollar un viaje gratuito a través de la Secretaría de Turismo de la ciudad, lo que es en el programa de Sonrisas por tu Ciudad. Claro. También hay viajes foráneos, pueden ir desde el Cañón del Sumidero hasta las Barrancas del Cobre. Luego tenemos el sistema de alerta social, que es una placa. La alerta plateada. Alerta social, y ahí está la alerta plateada, que es una placa mediante la cual se ponen los datos básicos de las personas, en este caso en los teléfonos de Locatel, y la placa tiene un número. A partir de ese número, en caso de sucederle algo en calle que pues desafortunadamente ocurre, a través de ese número se llaman los teléfonos de Locatel y del Consejo Ciudadano, y de inmediato se atiende y se busca a las personas que han sido previamente registradas en este sistema. Tenemos la cuestión de los préstamos para las personas mayores. Y que además esto es bien importante, porque como usted bien nos menciona, licenciado, los adultos mayores forman parte de un sector en situación de vulnerabilidad. Muchas veces no tienen autonomía financiera o no tienen siquiera acceso a los créditos, bueno, por su edad, ¿no? Simplemente por su edad y por la productividad que ellos pueden tener. No, pues usted ha dicho la clave de esto, es la autonomía.
La autonomía, el proceso de envejecimiento activo tiene que ver con la autonomía, con la independencia de las personas mayores, y obviamente para que haya independencia necesitamos que estén pues, saludables, que tengan las posibilidades, en el caso de que no sea esta la situación, pues que puedan ser apoyados por personas cuidadoras. Y en este plano quiero decir que dentro de lo que es el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores hemos desarrollado programas para la capacitación y el desarrollo de cuidadoras y cuidadores, sobre todo cuidadoras mujeres, que es la mayoría. Y porque además esto del cuidado es muy importante porque muchas veces las agresiones que reciben los adultos mayores provienen de la familia y ni siquiera muchas veces es voluntario. No sabemos cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Sí, es muy importante. Existe desafortunadamente violencia en contra de las personas mayores. Tenemos reportes aproximadamente de 125 a 150 reportes mensuales, nomás lo que tiene que ver con el instituto sobre violencia contra personas mayores, y nosotros acudimos al área de gerontología y geriatría para analizar cada uno de los puntos que nos han reportado y buscar soluciones a las situaciones que se están dando. El envejecimiento incluye el buen trato, claro. Es un derecho obtenido por las personas mayores. Las personas mayores han dedicado su vida a construir todo lo que existe. Y es algo que no podemos olvidar porque todos los días envejecemos un poquito más. Hay que recordar que el envejecimiento no es una enfermedad, es una experiencia de vida y que hay que vivirla plenamente. Para ello hay que acercarnos al Instituto de la Atención para los Adultos Mayores. Finalmente y rápido, licenciado, ¿algún número para comunicarnos? Sí, cómo no. De parte, yo ahorita entregué todos los números. 5533, 5533. Bueno, este es para la alerta. Están apareciendo en pantalla los en estos momentos. Sí, el 5208-3583, que es el del instituto. Perfecto. Y perfectamente, ante cualquier circunstancia, nosotros estamos para atender con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias.